¡Soy tu madre! Para amar a Dios tenemos que odiarnos a nosotros mismos y a nuestra madre y a nuestro padre. Hoy hablaremos de una cinta poco mencionada, pero profundamente perturbadora. El profeta Mimí, estrenada en 1973 y dirigida por José Estrada. Una historia que no necesita monstruos ni sangre para inquietar porque su verdadero terror está dentro de la mente humana. La historia sigue a Mimí, interpretado magistralmente por Ignacio López Tarso, un hombre que vive recluido junto a su madre, una mujer enferma, absorbente y obsesionada con la religión. Desde los primeros minutos, la cinta establece un tono sofocante. Los espacios son pequeños, las sombras se alargan, y la relación entre madre e hijo parece más una cadena que un lazo familiar. Mimí, un hombre ya maduro, vive dominado por la culpa y el miedo. Su madre lo trata como si aún fuera un niño, mientras lo somete a un constante castigo emocional con la excusa del amor maternal. Ella se presenta como su única guía espiritual, la voz de Dios en la tierra y Mimí, frágil y confundido, lo cree. Con el paso de los días, Mimí empieza a escuchar voces, a tener visiones o quizá alucinaciones. La frontera entre lo real y lo imaginario se difumina. La película nunca nos dice si esas revelaciones son divinas o simplemente producto de una mente rota. Lo inquietante es que Mimí empieza a creerse un profeta. Su comportamiento se vuelve errático, delirante, y sus supuestas enseñanzas pronto toman un rumbo oscuro. Su madre, lejos de ayudarlo, lo empuja más hacia la locura, alimentando sus delirios de grandeza. El hogar, que debería ser refugio, se convierte en un templo del sufrimiento, en un altar para los fantasmas de la fe y la represión. Poco a poco, Mimí se convence de que tiene una misión: salvar a las almas perdidas. Pero esa salvación no llega con amor sino con castigo. Y lo que comienza como una historia de devoción religiosa termina convirtiéndose en una espiral de violencia y redención distorsionada. El final, sin entrar en spoilers excesivos, deja al espectador con una sensación de vacío, de tragedia inevitable. No hay errores, no hay justicia, solo la prueba de lo destructiva que puede ser una fe malentendida, mezclada con la soledad y la represión emocional. El profeta Mimí es una película adelantada a su tiempo. Estrenada en 1973, en plena transición del cine mexicano clásico hacia algo más experimental, representa un raro ejemplo de terror psicológico con tintes existenciales. José Estrada, el director, logra una atmósfera pesada sin recurrir a los trucos convencionales del terror. No hay sustos ni efectos grotescos, pero cada encuadre, cada silencio, pesa más que un grito. La cámara se queda demasiado tiempo en los rostros, en los ojos vacíos, en los gestos contenidos. Todo eso genera incomodidad. Y esa incomodidad es el verdadero miedo. Ignacio López Tarso ofrece una de sus interpretaciones más intensas. No es el héroe de las historias rurales, ni el sabio de los dramas históricos. Aquí es un hombre destruido, incapaz de escapar del control materno ni de su propia fe. Su mirada cambia con cada escena, y al final del filme, casi no queda nada del hombre que conocimos al principio. La película también destaca por su uso simbólico de la religión. Más que criticar la fe, muestra cómo puede ser usada como herramienta de dominación. La madre de Mimí representa la voz de una moral impuesta, una figura que usa el miedo al pecado como arma. Y Mimí, atrapado entre la devoción y la locura, encarna al individuo que intenta buscar sentido en un mundo que lo ha castigado por existir. La dirección artística refuerza todo esto. El hogar oscuro, los pasillos angostos, las paredes que parecen cerrarse encima de los personajes. No hay colores vivos ni música reconfortante. Todo es opresivo, simbólico, casi teatral. Y eso convierte la película en una experiencia más mental que visual. En muchos sentidos, el profeta Mimí anticipa lo que más tarde harían otros directores con el cine psicológico y de autor en México. Es una cinta que desafía las etiquetas, moviéndose entre el drama, el suspenso y la locura espiritual. Ignacio López Tarso se inspiró en personas reales. López Tarso declaró en entrevistas que su personaje, un hombre atormentado por delirios místicos, lo construyó observando a fanáticos religiosos y predicadores urbanos de la época. Dijo que algunos de ellos realmente creían ser profetas o elegidos, y que le impresionó cómo la fe podía transformarse en enfermedad mental. El guión fue modificado varias veces por censura. En los 70, la censura mexicana todavía era muy fuerte.
Algunas escenas y diálogos que criticaban abiertamente la religión institucional fueron eliminadas o suavizadas. Se dice que había una secuencia donde Mimi tenía una visión más explícita de Dios, pero fue recortada porque se consideró blasfema. El personaje de la madre simboliza el control religioso. Muchos críticos interpretan que la madre sobreprotectora de Mimi representa la opresión de la moral católica sobre la libertad individual. No es solo una figura materna, sino una metáfora del peso cultural que aplasta al protagonista, llevándolo a la locura. Fue casi invisible durante años. El Profeta Mimi no tuvo un gran estreno comercial. Solo se proyectó en circuitos pequeños y cineclubs. Recién en los años 2000 empezó a ser rescatada por cinéfilos y críticos que la catalogaron como una joya olvidada del cine psicológico mexicano. Tarso consideraba este papel como uno de sus más difíciles. A pesar de ser más conocido por sus papeles heroicos o clásicos, como Macario, Ignacio López Tarso dijo que Mimi lo desgastó emocionalmente. Tenía que interpretar a un hombre que se desmorona lentamente, y eso, según él, fue más difícil que morir de hambre en Macario. Su rareza la volvió objeto de culto. Con el paso de los años, El Profeta Mimi se convirtió en una película buscada por coleccionistas de cine mexicano y por fans del terror psicológico. Su mezcla de drama, locura y crítica social la hace única, especialmente dentro del cine nacional de los 70. El Profeta Mimi no es una película fácil de ver. No busca entretener, busca incomodar, hacer pensar, dejarte con preguntas que no tienen respuesta. ¿Qué pasa cuando la fe se convierte en obsesión? ¿Dónde termina el amor maternal y comienza el control? Y sobre todo, ¿cuánto puede soportar una mente humana antes de romperse por completo? En una época donde el cine de terror mexicano era más conocido por monstruos, vampiros o luchadores, esta cinta se atrevió a mirar hacia adentro, a explorar el terror más real de todos, el que nace de la mente, de la culpa, y del fanatismo. Así que si buscas algo diferente, una película que te haga pensar y al mismo tiempo te deje con esa sensación extraña en el pecho, El Profeta Mimi es una joya que vale la pena descubrir. Porque a veces, el verdadero infierno no está en lo sobrenatural, sino en lo que creemos con demasiada fe. Esto fue El Profeta Mimi, una muestra de que el cine mexicano también supo explorar los rincones más oscuros del alma humana. Si te gustan estos viajes al cine perdido, no olvides dejar tu comentario sobre la próxima película que te gustaría que analicemos. Hasta la próxima.